Movimiento Ciudadano hasta por 3 minutos para formular sus preguntas. Gracias, diputado presidente. Bueno, mire, en primer lugar, déjeme decir, diputado, secretario, usted está nadie lo puede ver, literalmente. Mis compañeras diputadas, que tienen una representación muy importante, una es presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y otra de Equidad, de Igualdad y Trabajo Territorial, y su servidor, reiteradamente lo hemos tratado de ver. Lo peor, como dice el pueblo, los funcionarios que no son servidores públicos, porque ustedes se sienten funcionarios, son el reflejo de su jefe. Aquí lo hemos constatado una y otra vez, pues su particular, su coordinador de asesores, etcétera, son prepotentes, majaderos, carecen en absoluto de sensibilidad, y ya no se diga urbanidad o cortesía. Y usted ha jineteado el dinero público como si fuera de su empresa particular o de su consultoría. Déjeme decirle por qué, y sabe a qué me refiero. Usted tiene años tratando de pagar obras que se deben desde la administración pasada de Marcelo Ebrard, y usted se comprometió con el de La Voz que iba a pagar, que ya no volviera a tocarle el tema. Y se lo digo públicamente, ya me convertí aquí delante de usted en decirle que usted no solamente representa la opacidad, la falta de transparencia, el manejo discrecional y a capricho de las partidas presupuestales, porque los delegados le están echando la culpa a usted, porque no cumplen ellos a su vez con las mayordomías y con las comparsas para darles el apoyo. Usted hace un uso indiscriminado de los recursos públicos a capricho, y usted niega totalmente la política de capital social de la que habla el jefe de gobierno. Déjeme decirle también, antes de preguntarle, que definitivamente usted de antemano está perdido, está reprobado, porque para ocupar el cargo que tiene, no lo ganó usted por elección popular. Usted está ahí producto de una decisión, y usted le está fallando a su jefe, le quedó grande el puesto, no sé qué esté pensando, si usted se va a ir a la campaña de MID o no sé qué estará tratando de hacer. Constatamos con preocupación que se corrobora un presupuesto limitado para el ejercicio 2018. El tema va más allá de los discursos de austeridad y de disciplina. Ante la falta de claridad en el diseño presupuestal, en donde existen claroscuros en la relación ingreso-gasto y vacíos en su planeación conforme al formato acordado para esta comparecencia. Por eso quiero que amplíe y explique puntualmente, no se salga por evasivas como lo acostumbra hacer, y no importa que me vuelva a recibir ni su amistad, ni mire, ni la necesito. Quisiera que informe a este pleno si en su paquete no está reencauzando el presupuesto participativo, toda vez que como resultado de la consulta ciudadana fue votado por la ciudadanía, ya que de ser modificado su objetivo estaría incurriendo en una grave violación de la ley, y nos vamos a ver las caras usted y yo en la Contraloría y en la Auditoría Superior. En una oportunidad yo le señalé, le formulé que nos aseguró que la aplicación de los fotomultas no sería con espíritu recaudatorio, y aquí se lo dije a usted en su cara. Sin embargo, hoy por hoy la realidad demuestra lo contrario. No obstante que desde el Poder Judicial de la Federación se declararon inconstitucionales, resulta que el 100% que se ha recaudado por multas, y no es cualquier cosa, son 734 millones de pesos, corresponden a fotomultas, es decir, 60%. ¿Cómo se lo explica? Si usted me dijo aquí que no iba a ser recaudatorio, usted lo dijo delante de todos. Por eso es mi molestia. Siguiente, la reconstrucción de la ciudad es un tema de la mayor relevancia. No puede estar en manos de un burócrata, y cada día van más surgiendo las necesidades de la gente. Aquí tenemos toda la gente afuera plantada, aquí está viviendo la gente. Véngase usted a dar la cara, respóndales, porque nosotros no podemos dar la cara por usted ni responder por usted. Usted es un irresponsable. No puede haber insuficiencia de recursos para atender a quienes tienen a ustedes, los tienen viviendo usted personalmente, vendiendo
viviendo en la calle, perdieron su patrimonio o lo vieron afectado. Evitemos caer en políticas clientelares con la población damnificada. No es justo ni ético. La única forma es con una atención oportuna, con suficiencia presupuestal y un ejercicio transparente. Usted no garantiza eso, usted es totalmente opaco. Nos da argumentos y razones para justificar el ajuste presupuestal. Sin embargo, para darle la mayor seriedad se requiere de una adecuada planeación, y los subejercicios de los que usted ha hecho abuso demuestran lo contrario. ¿Cómo se piensa evitar los desfases y los subejercicios en el presupuesto? Permítame, secretario de Finanzas, esto que le queda de tiempo al frente de esa secretaria, ojalá y lo cambiaran mañana, que mis reclamos lleguen hasta la oficina de su jefe. Por dignidad, póngase las pilas, atiéndanos, no ponga un oído sordo, no ponga oídos de matancero para no oír los gritos. La gente, el pueblo está cansado de gente como usted. Muchas gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra al ciudadano secretario de Finanzas para dar respuesta a las preguntas formuladas hasta por 5 minutos. Con su venia, señor presidente. Atendemos sus comentarios, señor diputado. Ahora, el presupuesto participativo está normado por la Ley de Participación Ciudadana y es comunicado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México y queda como anexo al decreto de presupuesto aprobado por esta Asamblea. Nosotros, la Secretaría de Finanzas, no tenemos absolutamente ninguna intervención, no tenemos ninguna capacidad, por supuesto ningún interés en modificar o en adecuar lo votado por los ciudadanos en el proceso de presupuesto participativo. Eso escapa a nuestras facultades, somos en este caso un mero integrador. En ese sentido, esté tranquilo, nosotros no tenemos absolutamente ninguna facultad y somos unos convencidos en la aplicación de la ley, y así aparecerá dentro del presupuesto que apruebe esta Asamblea como un anexo que viene incluso del Instituto Electoral y el cual es integrado. Nosotros somos básicamente en este proceso un mero integrador. Déjeme atender puntualmente cada una de sus observaciones. No tenemos ningún problema. Respecto de la observación inicial que nos hace, tengo la impresión de que son adeudos de ejercicios fiscales anteriores. Hasta donde tiene mi capacidad de entendimiento, no pertenece a la Secretaría de Finanzas, pertenecerá a otra entidad de la Ciudad de México, y el ejercicio del presupuesto, por eso se llaman unidades responsables del gasto de responsabilidad de cada entidad, y cualquier probable adeudo que exista con algún proveedor o con algún convenio, pues deberá de ser atendido por la unidad responsable del gasto correspondiente, que en este caso no es la Secretaría. Y la normatividad en materia de adeudos de ejercicios fiscales anteriores es muy clara, tiene que ser atendido con el presupuesto de la dependencia en el ejercicio fiscal correspondiente. Ahí, en ese sentido, aplicamos la norma de acuerdo con lo que nos diga la unidad responsable del gasto correspondiente. Hay que localizar, en su caso, el adeudo correspondiente y proceder de acuerdo con lo que establece la normatividad aplicable. Respecto de las fotomultas, claramente no tiene ningún sesgo recaudatorio. El tema con la Ciudad de México es la escala de la Ciudad de México en todos los órdenes es muy grande, ¿no? Todos sus números son bastante espectaculares, y en el caso de las fotomultas, una recaudación de 700 millones de pesos nos podrá parecer bastante considerable. Déjeme hacer un comparativo.
todo lo que ingresa por multas en la Ciudad de México representa el 0.5% del presupuesto. La recaudación por multas en la ciudad no representa una fuente significativa del presupuesto de la ciudad. No llega ni siquiera al 0.5% del presupuesto. Si tomamos en consideración que la recaudación por este producto, que son las fotomultas, representa el 60% de las multas, pues los ingresos por fotomultas no llegan ni siquiera al 0.3% del presupuesto de la ciudad. Claramente es una estrategia que no es recaudatoria. Nuestra convicción en este caso de penalidades y sanciones es que la multa óptima es que sea cero. La multa no es un impuesto, la multa es una sanción a aquellos ciudadanos que se desvían de la aplicación de la ley. Si todos nos comportamos conforme a la ley, la multa será cero y no tendrá un impacto fiscal recaudatorio importante. En ningún momento estamos considerando, justamente por eso, porque no tiene la capacidad de incidir en los diseños del presupuesto de la ciudad. La cifra parecerá elevada, pero de nuevo, todo cuando se tiene que ver con los presupuestos de la Ciudad de México parece muy elevado. El presupuesto de la Ciudad de México es con mucho el presupuesto más elevado de todas las entidades federativas del país. Parecerá una cifra muy elevada, pero créanos, no resuelve, no aplica, no es una cifra significativa en la planeación y en la ejecución de los presupuestos de la ciudad. Las fotomultas no alcanzan ni siquiera el 0.3% de todo el presupuesto. No puede ser considerado como una estrategia recaudatoria en ese sentido. Respecto de la reconstrucción, respecto de la opacidad, bueno, quien nos mide, que es el Instituto de Información Pública de la Ciudad de México, lleva 5 años otorgando una calificación de 100% a la Secretaría de Finanzas. Si existe alguna insuficiencia en esa calificación, pues con mucho gusto la subsanamos. Más allá del 100%, cualquier falla que podamos tener, la platicamos con usted, la platicaremos con el Instituto de Información, pero 5 años consecutivos la Secretaría de Finanzas ha tenido una calificación de 100 dentro de la escala del InfoDF de la ciudad. Respecto de los recursos para la reconstrucción, me permito recordar lo que mencionábamos de manera quizá un poco apresurada durante nuestra intervención. La reconstrucción tendrá 2 fuentes, señor diputado. Por una parte, las fuentes presupuestales, las que están planteadas en el presupuesto 2018, y las fuentes no presupuestales, como por ejemplo el fondo de contingencias, que gracias al trabajo con esta asamblea fue constituido en el año 2014 y que en este momento ha servido para darnos salida y atender las necesidades más acuciosas y los programas más importantes de la estrategia para la reconstrucción. El presupuesto, de nuevo, el presupuesto de egresos de la ciudad para el 2018 será una de las fuentes de la reconstrucción, ¿no? Y dentro de esa fuente de la reconstrucción tenemos partidas específicas, como los 477 millones que están explícitamente mencionados, como los 1.500 millones del Fondo de Reconstrucción que están específicamente mencionados, como los 100 millones que están del FONADEN que están específicamente mencionados, pero también un conjunto de recursos que estarán acomodados dentro de las actividades de cada una de las dependencias. El presupuesto para mercados públicos delegacionales ya está siendo aplicada para la reconstrucción de mercados. Esto monta de manera inmediata 2.147 millones de pesos. Muchas delegaciones y dependencias están aplicando el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que para el siguiente año montará 1.018 millones de pesos y que probablemente, muy seguramente, va a ser dedicado también a la reconstrucción. Son 1.000 millones de pesos adicionales. El presupuesto del Instituto de Vivienda, del Desarrollo Integral para la Familia, de la Agencia de Gestión Urbana, una buena parte de los presupuestos, por ejemplo, el presupuesto de
la Agencia de Gestión Urbana tiene un incremento muy considerable, ¿no? Si usted revisa los analíticos, la Agencia de Gestión Urbana tiene el incremento más fuerte de todas las dependencias de la ciudad. ¿Por qué? Porque está encargada de llevar a cabo la parte más urgente de la reconstrucción y de la atención de la emergencia. Está allí, está en los analíticos, usted puede revisarla, nos sentamos con sus asesores para revisarlo. Si ha habido una falta de atención personal a usted aquí en esta tribuna, me disculpo con usted, no tengo ningún empacho, para eso esta tribuna. Nosotros estamos abiertos, señor diputado. Si ha habido alguna falta de atención personal, le ruego una disculpa, pero no ha sido nuestra intención, y le platico cuál es la mecánica para la atención en su caso de los adeudos fiscales anteriores, que dependen, y no es el caso, de la unidad responsable del gasto, que probablemente sea otra, sea la Agencia de Gestión Urbana o la Secretaría de Obras. A sus órdenes. Es cuanto, señor diputado. Muchas gracias. Para ejercer su derecho de réplica se concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos al diputado Jesús Armando López Velarde Campa. Gracias, diputado presidente. Mire, se salió por peteneras. Usted es un mandarín, un burócrata encerrado en su torre de marfil, ¿sí? Encapsulado, que no va más allá de su oficina. ¿Usted cree que va a durar toda la vida allí? Si realmente no es afán recaudatorio las fotomultas y representa el 0.3%, pues quítelas, porque además ya dijo la Corte que son inconstitucionales. Me iba a salir porque no tiene caso escucharlo, pero mi educación no me lo permite, yo sí tengo cortesía. Pero déjeme decirle, hablar con ustedes es como hablar con la pared, porque no me contestó nada de lo que dije. Está ahí nada más dando argumentaciones técnicas para que la gente se confunda y no entienda, y usted aparentemente ante la televisión diga que usted vino y cumplió satisfactoriamente. Usted no cumplió satisfactoriamente, está usted reprobado, no por mí, por los millones de ciudadanos que como yo quisieran decirle que es usted un inepto. Si tuviera vergüenza, mañana le presenta a usted su renuncia al jefe de gobierno. Esta presidencia informa al Pleno que se recibió un comunicado de la diputada. Muchas gracias, diputado. Esta presidencia informa al Pleno que se recibió un comunicado de la diputada Cintia Ileana López Castro, mediante el cual informa su reincorporación a los trabajos de este órgano legislativo. Bienvenida sea usted, diputada, y notifíquese a las autoridades correspondientes al interior de este órgano de gobierno. Se concede el uso de la palabra al diputado Javier López Adame, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 3 minutos para formular sus preguntas. Adelante, diputado. Muchas gracias, diputado presidente. Señor secretario, buenos días. Bienvenido a esta Asamblea Legislativa. Quiero decirle primero que nada, si algo ha quedado claro a lo largo de estos años que llevamos de ejercicio, por lo menos en esta Asamblea Legislativa, que prácticamente en todos los años que hemos votado ley de ingresos, siempre ha mandado o enviado usted una amplia subestimación de los ingresos a esta Asamblea Legislativa, lo cual evidentemente le da disponibilidad adicional de recursos para asumirlos y ejercerlos con mucha discrecionalidad. Creo que ya pasaron 2 años de ejercicio en los que queda perfectamente claro que hay siempre un esfuerzo adicional de ingresos. Probablemente el diputado Ataide le va a dar su estimación, que ha sido mucho más certera de la que entrega la Secretaría de Finanzas a esta Asamblea Legislativa. Así que sobre esa base partimos mal. Segundo lugar, me parece que sí es perfectamente relevante el tema de la reconstrucción, y esto nos pone en un presupuesto sumamente dispar a lo que teníamos en años previos. No obstante, no todos los riesgos que tiene esta ciudad están asociados o deben estar asociados con el tema del sismo o de la reconstrucción. Exactamente, el concepto de resiliencia es adaptarse a los posibles riesgos que tenemos hoy todos los días. Y todos los días tenemos riesgos
en materia hídrica, en materia ambiental, en materia climática, etcétera. Precisamente por eso, todos los programas de servicios ambientales necesitan fortalecerse. Yo, a diferencia de lo que dijo el diputado Corchado, no es que se haya invertido más en medio ambiente, al contrario, no se ha invertido la cantidad suficiente. De hecho, prácticamente todas las partidas, porque no solamente son los delegados, señor secretario, quienes se quejan del subejercicio porque no le libera usted los recursos. Prácticamente la agenda, que no es una agenda solamente partidista, por lo menos la que yo represento, porque ha sido en acuerdo con todas las fracciones parlamentarias, todo lo que hemos solicitado no se ha liberado. Le doy un ejemplo. 10 millones de pesos etiquetados para la creación y operación de la Agencia de Protección Animal, no se ha liberado. Los 8 millones de pesos etiquetados para la transformación de la Procuraduría Ambiental y de Protección y Bienestar a los Animales de PAOT, no se liberó. Solicitamos adicionalmente recursos para la Brigada de Vigilancia Animal. En este momento operan prácticamente sin vehículos, no tienen forma de ir a recoger ni evaluar daños a los denuncias que tienen de maltrato animal, porque no cuentan con un solo vehículo funcional. Cuesta 650,000 pesos un vehículo, señor secretario. Hasta el día de hoy no se ha liberado ninguna de esas partidas para que puedan contar y operar con estos recursos estas instituciones. Creo que ese es un problema, señor secretario, porque precisamente lo que a usted le acusan en esta legislatura es de subestimar los ingresos y dos, de no liberar los recursos que esta Asamblea, en acuerdo con todas las fracciones parlamentarias, ha determinado que es justo para los representantes de todos los capitalinos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra al ciudadano secretario de Finanzas para dar respuesta a las preguntas formuladas hasta por 5 minutos. Gracias por sus comentarios, señor diputado. Con su permiso, señor presidente. Déjeme empezar en el proyecto de presupuesto que le presentamos. Tenemos un incremento de 6.6% a la denominada a la Agencia de Protección Ambiental, pasa de 13.921.000 a 14.836, y vale la pena recordar cuál es la función de la Secretaría de Finanzas, es de dotar de presupuesto. El presupuesto está acomodado ya en la Secretaría de Seguridad Pública para el gasto, para la adquisición de las patrullas que nos mencionaba. Y para la Agencia de Resiliencia había que primero esperar a su creación. La creación de la Agencia de Resiliencia es un proceso que toma tiempo y que recorre varias áreas de la administración pública de la Ciudad de México. En este momento se encuentra ya creada la Agencia de Resiliencia para la ciudad y tiene para el siguiente año incluidos 21.1 millones de pesos dentro del presupuesto, ¿no? Y las plazas necesarias para la creación de la Agencia de Resiliencia fueron establecidas recientemente. Cumplir con la obligación de la creación de la Agencia de Resiliencia implica y ha implicado el concurso de varias áreas dentro de la administración pública. No nada más es una cuestión de dotar de presupuesto, lo cual fue hecho de manera inmediata por la Secretaría, sino que tuvo que ser dictaminada a nivel de plazas por la Oficialía Mayor y elaborar los manuales para el procedimiento para la operación de la Agencia de Resiliencia. En este momento se encuentra ya creada la Agencia de Gestión Urbana, el presupuesto está otorgado, pero de nuevo el cumplimiento de esta obligación inicia quizá probablemente con la asignación presupuestal y tiene que correr todo el tracto al que estamos obligados dentro de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad,
En este momento se encuentra ya creada la Agencia de Resiliencia y tiene ya el presupuesto incorporado para el siguiente año. Lo mismo ocurre con los recursos para la Procuraduría Ambiental, para la PAOT. El recurso presupuestal está acomodado y depende de las unidades responsables del gasto su ejecución. Déjeme referirnos entonces a la parte de la subestimación de los ingresos. De nuevo, como lo hemos mencionado, déjenme darles, por ejemplo, el corte a septiembre, ¿no? El corte a septiembre, cuyo reporte tiene esta soberanía en sus manos, que es el corte más reciente que tenemos. El registro de ingresos totales es por 173.721.6, lo cual implica un avance por encima de la meta programada para el periodo de un 13.3%, ¿no? Podemos calificar a esta superación de las metas como subestimación de los ingresos. Déjenme darle puntualmente la integración de ese 3.3% adicional. A pesar de la obtención de esos recursos adicionales, el 52% cuenta con un destino o fin específico, ¿no? No son recursos de libre disposición. Por concepto de transferencias del gobierno federal, aportaciones y convenios, por un importe de 10.146 millones sobre el monto proyectado inicialmente, ¿no? La Ley de Disciplina Financiera prevé que la estimación en la Ley de Ingresos por esos conceptos no podrá ser mayor que los montos contemplados en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Por eso insistimos tanto en darle lectura al artículo 5 de la Ley de Disciplina. Usted va a ver de nuevo en el presupuesto de 2018 cifras que no están incorporadas en este momento, pero que tendrán que ser incorporadas como adicionales en el muy corto plazo, porque la redacción, que quizás sea desafortunada, de la ley, del artículo 5, no nos lo permite. Tendremos que incorporarlos al presupuesto y darlos de alta para su ejecución después. Simplemente de ese monto, 10.146 al corte de septiembre se pueden explicar por ese simple hecho. Los ingresos propios del sector estatal, por ejemplo, son recursos, por ejemplo, el metro tiene sus remanentes del año anterior y tiene que darlos de altas al siguiente ejercicio. Simplemente los recursos remanentes del ingresos del sector paraestatal montaron 1.800 millones de pesos sobre la meta establecida. El 48% restante se divide en participaciones federales, ¿no?, que vienen como un incremento de la recaudación federal participable, que no es una variable que nosotros podamos controlar. Y de nuevo, si me permite, la Ley de Disciplina Financiera no nos permite hacer dos cosas. Una, poner participaciones por encima de lo que se establece en el proyecto de presupuesto, número uno. Y número dos, no nos permite diverger en materia de proyecciones de crecimiento respecto de lo que establece la Secretaría de Hacienda. Si la Secretaría de Hacienda piensa que va a crecer el país 2%, nosotros pensamos que va a crecer 4% y por consecuencia vamos a tener más participaciones, no podemos tener esa flexibilidad en el diseño del paquete presupuestal. Son implicaciones de ley que tienen un reflejo inmediato en la forma en que se presenta los ingresos de la ciudad. No podemos poner ingresos distintos a los que implica los criterios de política económica y el proyecto de presupuesto de la Federación. Los ingresos del sector central, los ingresos locales, son superiores en 6.374. Eso sí seguramente viene de un esfuerzo fiscal propio, pero en su caso el monto proveniente del esfuerzo fiscal que nos permite tener ingresos por encima de la meta son mucho menores a lo que aparece en la carátula, ¿no? Lo que ustedes pueden ver del 13.3%
esté integrado así de manera puntual. Le hago llegar con mucho gusto la integración, pero sí vale la pena que vayamos punto por punto, rubro por rubro, para que veamos cuál representa una superación de la meta por factores no atribuibles directamente al esfuerzo fiscal propio y que tenga un destino específico, ¿no? Si una parte muy importante, el 58%, tiene destino específico, eso significa que esos ingresos no pueden ser distribuidos de manera libre en el presupuesto de la ciudad. Déjeme poner el ejemplo más notable de ellos, la construcción del proyecto del tren a Toluca, ¿no? En este momento, por ejemplo, no se encuentra dentro del presupuesto, se encontrará cuando el convenio de reasignación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sea firmado con la Ciudad de México y podamos incrementarlo en el presupuesto. De esa naturaleza son el 58% de los recursos que superan la meta durante el ejercicio. ¿Es cuánto, señor? Gracias, secretario. Para ejercer su derecho de réplica se concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos al diputado Javier López Adame. Gracias, diputado presidente. A ver, entiendo y conocemos bien la legislación en materia financiera federal y entendemos perfectamente que hay partidas que no son discrecionales. Sin embargo, insisto, consistentemente la Secretaría de Finanzas año con año reporta más ingresos en impuestos que son calculables de origen y que no tienen necesariamente que ver con las restricciones de los criterios de política económica que publica cada año la Secretaría de Hacienda. En segundo lugar, quiero decirle puntualmente que es verdad que existen esas partidas y usted me dice, ya están liberadas, ya están en la Secretaría de Seguridad Pública. Yo recuerdo una crítica de este gobierno sobre el sistema del Fondo para Desastres Naturales, que estaba envuelto en la burocracia. Yo le reitero y le reviro esa crítica. Está envuelto en la burocracia poder perseguir partidas presupuestales que esta Asamblea Legislativa en conjunto y de común acuerdo ha determinado para su gasto y que hasta el día de hoy no se ve ejercido plenamente, y hay montos de subejercicios muy amplios en distintas instituciones y en distintas delegaciones y no hay una explicación concreta de esta situación. Así que definitivamente podemos seguir debatiendo este tema, señor secretario, pero me parece que debe ser mucho más puntual entre lo que esta asamblea, que por sí no dictamina todo el destino de los ingresos de esta ciudad, que al menos lo que sí dictamina se pueda ejercer adecuadamente. ¿Es cuánto? Para dar contestación a la réplica se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al secretario de Finanzas. Con su venia, señor diputado. Justo déjeme hacer una reflexión sobre el tema, el subejercicio. Subejercicio es un presupuesto ya asignado que viene por debajo de lo programado en materia del ejercicio. El presupuesto está asignado. El ejercicio es materia de la unidad responsable del gasto. La responsabilidad de la Secretaría es dotar del presupuesto correspondiente. El ejercicio es responsabilidad de las unidades responsables del gasto. En su conjunto, a nosotros nos corresponde efectivamente, como usted lo menciona, darle cuenta a esta Asamblea de la glosa del Estado que guarda el ejercicio, en conjunto con el resto de las dependencias. Somos corresponsables en el ejercicio. En el caso de la Secretaría de Finanzas nos toca a nosotros el ejercicio de la Secretaría como tal. A nosotros nos corresponde la glosa del ejercicio de todas las demás dependencias. Si existe un subejercicio, hablemos con la unidad
ejecutora del gasto, no es las responsabilidades de la unidad responsable correspondiente. Déjenos platicar con ellos y ver que el ejercicio cierre, digamos, como ha sido acordado, en el entendido de que la responsabilidad del ejercicio es justamente de la unidad responsable correspondiente, ¿no? Si hay un subejercicio, quiere decir que ya hay presupuesto. El presupuesto ya está ahí y está siendo ejercido quizá por debajo de la meta. Entonces nos llevamos esa tarea, diputado. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra al diputado Luis Gerardo Quijano Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 3 minutos para formular sus preguntas. Adelante, diputado. Gracias, diputado presidente. Muy buenos días, secretario. Coincidir con muchas de las intervenciones de mis compañeros diputados. La verdad es que consideramos en la fracción parlamentaria del PRI que usted sigue siendo insensible a las necesidades de los damnificados. Realmente pues, no lo entendemos. Parece que no le importa la desgracia de muchos de los capitalinos en esta ciudad. ¿Y a qué me refiero? Y voy a poner ejemplos muy concretos para no desviarme en ese sentido. Ya lo han demostrado el diputado del Movimiento Ciudadano, que hay recursos suficientes que no están llegando a los damnificados de todas las demarcaciones políticas, no importa el color, no importa el partido político, no importa la creencia religiosa. Creo que todos merecen una buena atención y una atención al nivel de los recursos que tiene la ciudad. Según el corte del tercer trimestre, digamos a septiembre del 2017, ya la ciudad tiene recursos excedentes por 23,000 millones de pesos. Si bien es cierto que usted lo dice, con destino específico ya hay comprometidos, por decirlo así, por origen, 11,000, casi 12,000 millones. Pero sin destino, digamos que de libre asignación, que son los recursos que menciona el diputado Campa, que usted asigna indiscriminadamente a quien le cae mejor o peor, quedan 11,000 millones de libre asignación a septiembre de este año. Ya para diciembre seguramente andaremos en 15,000 millones. Y así lo ha ido de libre asignación. Y así lo ha ido marcando la historia de los presupuestos año tras año. En el 2013 la ciudad tuvo un excedente de 20,000 millones. 2014, 22,500. 2015, 24,000 millones. 2016, casi 30,000 millones. Yo creo que usted va a romper récord y en este 2017 a la ciudad le van a sobrar más de 30,000 millones sin duda, de los cuales 15,000 los está gastando en lo que usted quiere y no en las necesidades de los damnificados, ni de las demarcaciones territoriales, ni de los servicios urbanos. Y si hoy la ciudad tiene gran compromiso, complejidad en esa dotación de servicios, si está llena de baches, es porque los recursos no han bajado por el criterio que usted aplica en la distribución, que por cierto, ningún diputado conoce el criterio que usted aplica para distribuir los recursos. Y nos vamos al tema de los sismos, pero no al tema de la atención, que en eso está muy encaminado el jefe de gobierno y creemos que lo está haciendo bien. Nos vamos al tema de la prevención. No es posible que la Secretaría de Protección Civil haya tenido un incremento del 6% en su presupuesto, que tenga un presupuesto de 173 millones. La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México tiene un presupuesto ridículo para el tamaño y las necesidades de esta capital. Debemos de crecer ese presupuesto. Simplemente usted le dio un incremento de 11 millones aproximadamente, y la verdad, después de lo que pasó el 19 de septiembre, creo que esta Secretaría debería crecer como otras que han sido las consentidas de todo el periodo que usted ha sido secretario de Finanzas. Hay secretarías que han duplicado su presupuesto, 100% de crecimiento de presupuesto bajo el mandato de la Secretaría de Finanzas de usted. Y simplemente citar un ejemplo, que sabemos que el turismo es algo importante para esta ciudad, pero ¿cómo es posible que el turismo creció, la Secretaría de Turismo, un incremento de casi el 50% de su presupuesto este año en su propuesta, cuando no se está priorizando el tema de la protección civil? Nos urge tener
capacitación, prevención, equipamiento en todas las delegaciones políticas y en el gobierno de esta ciudad. Creo que esa es una materia más fundamental, más allá de aplicarle mucho más recursos al turismo, que va bien, que va recaudando bien y que a lo mejor eso es lo que a usted le interesa. Como turismo sí representa ingreso de dinero, pues entonces le metemos más dinero. Como protección civil para usted representa un gasto, pero para los diputados de aquí una inversión a futuro, a esa le destina muy poco dinero. La verdad es que ahí refleja lo insensible del tema. La fracción parlamentaria del PRI y su servidor propuso un punto de acuerdo para que se cree un fondo, para que se destinen por lo menos 10 millones de pesos a cada delegación, que sean gastados exclusivamente en equipamiento y capacitación en materia de protección civil. 10 millones equitativamente para todas las delegaciones, porque las necesidades y las emergencias son totalmente distintas. Y decimos insensible también al tema presupuestario, porque si bien seguramente lo basa en las facultades que le da la ley, en el artículo 8 de la ley de ingresos o la propuesta de ley de ingresos, propone usted para cuotas, tarifas, contribuciones y multas un incremento del 5.48, que entendemos que va de acuerdo a la inflación, pero creemos que cuando a una ciudad le sobra dinero, creemos que un incremento en todos estos derechos y servicios en la ciudad es casi lo mismo que incrementar impuestos de manera abierta. 5.48 es un incremento excesivo cuando usted trae una subestimación y una sobrerecaudación año con año. Entendemos que quiere más dinero, que está haciendo su tarea, pero el problema es que no estamos viendo que se gaste en las necesidades de la gente. Por lo tanto, nosotros como fracción no aprobamos un incremento tan alto a las cuotas si no se ve reflejado en un gasto en beneficio de los ciudadanos. Por mi parte es cuanto. Muchas gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra al ciudadano secretario de Finanzas para dar respuestas a las preguntas formuladas hasta por 5 minutos. Con su venia, señor presidente, déjeme empezar por platicarle el tema de turismo. El tema de turismo es simplemente una regularización de una manera de presupuestar entre el Fondo Mixto de Promoción Turística y la Secretaría de Turismo, en donde año con año había habido transferencias del Fondo Mixto a la Secretaría de Turismo. Este año ya están de origen los recursos en la Secretaría de Turismo para poder hacer más ágil el ejercicio del gasto. Si usted compara los números de cierre de la Secretaría de Turismo con los presupuestos en años anteriores, se va a dar cuenta que hay una diferencia más o menos de 50 a 60 millones de pesos, que es justamente esa, diputado, ¿no? Lo único que estamos haciendo es una regularización del proceso de ejercicio entre el Fondo Mixto y la Secretaría de Turismo. No hay nada más allá. Si nos ayuda, le mostramos ahí cuál ha sido el número de cierre de turismo, el número de saque de la Secretaría de Turismo, y la diferencia es básicamente esta. ¿Qué es lo que quisimos hacer en esta ocasión? Formalizar de origen el presupuesto con el cual ha operado la Secretaría de Turismo en estos años. Esa es básicamente la razón. Déjeme pasar al tema de protección civil. Por supuesto que nos preocupa el tema de protección civil, pero así como, por ejemplo, los temas de seguridad no son únicamente competencia de la Secretaría de Seguridad Pública, sino que los gobiernos de las demarcaciones, las policías, todos participan, la Procuraduría de Justicia, todos participan dentro de la estrategia de seguridad. También el programa de protección civil de la ciudad, que es mucho más allá que la Secretaría de Protección Civil, ¿no? Y el programa de protección civil de la ciudad para el año 2018 incluye 2.692.4 millones de pesos. Es un incremento del 10% respecto al autorizado en el 2017. Entonces, ¿cómo se
articula el presupuesto a través de las unidades responsables del gasto, a través de las áreas, pero también de manera transversal se llevan a cabo los programas. En este caso, el programa de protección civil, en el cual participan la Secretaría de Protección Civil como cabeza de ese programa, abarca también de manera transversal muchas otras dependencias y muchos otros presupuestos. El presupuesto es de 2.692.4. La ciudad dedica casi 2.700 millones de pesos a el programa de protección civil de la ciudad. La cabeza de sector es únicamente la normativa, digamos, tiene funciones normativas y operativas en una menor medida en la Secretaría de Protección Civil, pero el programa completo son casi 2.700 millones de pesos y tiene un incremento del 10% respecto de lo que tenía en el año 2017. Si usted la quiere encontrar, dentro del presupuesto es la clasificación funcional 172, es muy sencillo, con sus asesores pueden entrar, la clasificación funcional está ahí, está muy clara, es el programa de protección civil. Por supuesto que le hemos dedicado bastantes recursos, no son algunas decenas, son casi 3 millares de millones de pesos los que la ciudad le dedica a la parte de protección civil. Vale la pena mencionar también, señor diputado, en materia de protección civil, si ustedes revisan el Código Fiscal, nos hemos hecho eco también de algunas solicitudes por parte de algunos miembros de esta asamblea y de otros representantes de la sociedad civil. Las cuotas de protección civil, por ejemplo, para casa habitación, la propuesta que ustedes tienen es bajarla de 6.500 pesos a solamente 649 pesos. Es decir, tan nos importa, tan somos sensibles a la parte de protección civil, que las cuotas para los conceptos de protección civil las estamos reduciendo en 90% dentro de la propuesta del código. Simplemente el ejemplo que le pongo para casa habitación, pasamos de 6.500 a 649 pesos. Está dentro del artículo correspondiente, son varias categorías. En promedio estamos reduciendo las cuotas para los estudios de protección civil en 90%. Créanos que tratamos de ser lo más sensibles posibles y lo estamos bajando en 90% las cuotas de protección civil. Respecto de las multas, y de nuevo vale la pena, no es que estemos lo que tenemos en materia de multas, de nuevo es una estimación. Creemos que desde la lógica de política pública la recaudación óptima por multas es básicamente cero. Eso significaría que todos los ciudadanos somos obedientes de la ley. Como no lo somos, pues tenemos que sancionar el mal cumplimiento de la ley, y por eso tenemos que incluir dentro de las estimaciones por multas, ¿no? El factor de actualización es una obligación que se deriva del artículo 18 del Código Fiscal, ¿no? La última página dentro de la Ley de Ingresos es justamente pues un anexo muy claro de cómo se calcula el factor de actualización. Ponemos aquí número por número, ponemos el cociente y cómo surge, para que haya claridad completa respecto de cómo se calcula, en su caso, la corrección que requieren la base tributaria de la ciudad para poder capturar el efecto del índice de precios. No hay nada más. De hecho, la inflación general en este momento en el país es superior al 6%. El factor, debido a la forma en que se captura, es de 5.48%, está por debajo de la inflación.
vamos a tener un rezago en este año respecto de la dinámica inflacionaria. En términos reales, las sanciones y multas van a ajustarse por debajo de la inflación. Va a haber un decrecimiento en términos reales de las multas y sanciones que aplica la ciudad, de casi un punto, ¿no? La inflación está casi un punto por arriba del factor de actualización, lo cual implica que vamos a tener una merma en términos reales respecto, en caso de que se mantenga la misma recaudación. Respecto de los excedentes, como platicábamos, una buena parte, el 58%, están ya etiquetados a fin específico, el 42% en su caso no lo están. Dentro de ese 42% podemos subdividirlo en dos subconjuntos. La primera, estimaciones sobre las cuales la ciudad tiene control, y otra respecto a las cuales no lo tenemos, debido a la forma en que nos obligan a calcularlo debido a la ley de disciplina financiera. En todo caso, señor diputado, hay una diferencia, digamos, entre el disponible al corte del ejercicio, que pueden ser los 30,000 millones de pesos a los cuales ustedes se refieren, que es una disponibilidad temporal entre los ingresos y el gasto. Esta disponibilidad es lógica y es estacional. El grueso de los ingresos, sobre todo de origen local, caen durante la primera mitad del ejercicio y el gasto se da durante la segunda mitad del ejercicio. Por eso, si usted revisa la estacionalidad de las disponibilidades, sigue un patrón muy claro. Las disponibilidades crecen sobre todo en el segundo y tercer trimestre, porque tenemos recursos concentrados durante los primeros meses del año, y el ejercicio se da de manera muy acusada rumbo al cierre del ejercicio. Eso es lo que explica en buena parte la dinámica de las disponibilidades, ¿no? En todo caso, los excedentes que tenemos al cierre del ejercicio se han usado en buena parte, al menos el 30% de ellos, y conforme lo establecido en la ley de presupuesto, a conformar el fondo de contingencias, ¿no? Lo hemos aplicado de la forma que a nuestro entender es lo más responsable posible, es de crear un fondo de contingencias naturales, un fondo de contingencias fiscales para la ciudad, el cual nos ha permitido atender en esta contingencia las emergencias más... Le pido abrevie, por favor. Concluimos con esto, señor diputado. Muchas gracias, secretario. Para ejercer su derecho de réplica se concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos. Muchas gracias, secretario. Para ejercer su derecho de réplica se concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos al diputado Luis Gerardo Quijano Morales. Sí, gracias, diputado presidente. Pues bien, usted lo explicó y esa más o menos era la respuesta que esperábamos en el tema de la Secretaría de Turismo. Lo que usted nos acaba de decir es la forma en que usted oculta los recursos recurrentemente, ejercicio tras ejercicio. Los pone en un fondo, luego los turna a la Secretaría, a las secretarías que tiene pensado darles más, no les asigna de origen, se los va dando durante el año. Esa historia ya no la sabemos, señor secretario, de verdad, y por eso la molestia de muchos de los diputados. Segundo, me parece ridículo el argumento. Sí, que bueno que sean 2.700 millones en este eje de protección civil. Sí leímos su informe y aquí lo desglosa en la página, su proyecto de presupuesto, y lo pone en la página 127 para ser exactos. Ahí habla de la protección civil, pero es ridículo que la cabeza de sector como política pública maneje menos del 10% del presupuesto que se le destina al especialista en el tema. Si va a coordinar los trabajos de toda la protección civil, me refiero al cuerpo de bomberos, a la atención a emergencias, la Secretaría, y es la que menos recursos tiene, ¿cómo va a poder coordinar de manera eficiente un programa integral de protección civil para la ciudad? Creo que como política pública, en todos lados, las secretarías que son cabeza de sector traen la mayoría del presupuesto y las otras dependencias atienden específicamente cada uno de los temas. Entonces realmente me parece un contrasentido lo que nos dice. Segundo, y si se sale por la tangente, ese factor de actualización de 5.48 no solamente es para multas, también es para cuotas, tarifas,
de las contribuciones y multas. O sea, va todo, exactamente todo, y hay que escucharlo así. No solamente se van a actualizar las multas, sino todos los pagos del gobierno. Y eso es que importante que lo sepa la población, que el próximo año va a pagar 5.48 más a propuesta de usted. Y eso se llama un incremento y una afectación a las finanzas personales de todos los ciudadanos. Y bueno, ya por último y para centrar, y que me faltó mencionar hace rato, el C5, que es el Centro de Atención a las Emergencias, tuvo una reducción del 8%. Todo el monitoreo de cámaras de la ciudad, toda la atención a emergencias de la ciudad, tuvo una reducción presupuestal. Después de este año que estamos pasando, realmente me parece ilógico. Cuál sea la tangente que quiera utilizar, cómo se quiera salir del argumento, realmente no tiene explicación que también el C5 tenga una reducción tan grande presupuestalmente, más de 200 millones de pesos menos para este organismo del gobierno. Y ya por último decir que este 19 de septiembre descarriló varias carreras políticas en la ciudad y realmente el gobierno en la ciudad ha salido adelante cuando ha trabajado en equipo con los jefes delegacionales. No quiere usted meterle el pie al jefe de gobierno en sus intenciones políticas. Muchas gracias. Muchas gracias. Para dar contestación a la réplica se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al secretario de Finanzas. Por su venia, señor presidente. Descuide, señor diputado, nuestras intenciones políticas son absolutamente inexistentes, nulas. Nuestra única intención es entregar buenas cuentas fiscales a los ciudadanos, a esta asamblea. No tenemos absolutamente ninguna intencionalidad política detrás de nosotros. En eso puede estar tranquilo, se lo digo aquí en esta tribuna y de manera personal. De esa parte no hay sesgo alguno. Déjeme darle un ejemplo importante respecto de cómo funcionan las cabezas de sector y los organismos que lo operan. Movilidad. La cabeza de sector es la CEMOVI, que tiene un presupuesto que es la sexta parte del metro, por ejemplo, ¿no? Así funcionan muchas de las áreas en el gobierno. De hecho, quizás sea la forma más adecuada de hacerlo, ¿no? Donde la cabeza del sector sea sobre todo el regulador, donde sea sobre todo el que distribuye las cargas, y los organismos operativos sean los que se encargan de la parte sustantiva del día a día. La CEMOVI es un ejemplo muy claro, ¿no? Si sumamos el presupuesto de todos los organismos que coordina, Metro, el sistema M1, el tren ligero, transportes eléctricos, el Metrobús, son pues al menos 5 o 6 veces el presupuesto del organismo que coordina la movilidad de la ciudad. Es un ejemplo muy similar en el tema de protección civil. La cabeza de sector es relativamente más ligera que las dependencias que se encargan del día a día y de la operatividad del programa de protección civil, ¿no? No es atípico, es al contrario la forma convencional en la que se operan los programas transversales de la administración pública de la ciudad. Efectivamente, el factor de 5.48, como usted bien lo menciona, no será aplicado únicamente a las multas y sanciones, será aplicado como una base para que corrija el efecto de inflación. De nuevo comentar, vamos a estar un punto por debajo de la inflación, y no es ninguna intención, es una aplicación de la ley. El artículo 18 del Código Fiscal, al cual estamos obligados a cumplir, nos mandata a aplicar este número. El cálculo es explícito y claro, a toda la base tributaria de la ciudad, como usted bien lo menciona, a toda la base tributaria, no nada más de la parte de las multas. Y
no es una intencionalidad, es el cumplimiento de una obligación establecida en el cuerpo fiscal de la ciudad. Déjeme concluir con el C5. Su interrogante tiene la respuesta a su interrogante tiene dos vertientes. La primera es, el presupuesto del C5 se acomodó de la siguiente forma. Primero hubo una inversión de 8,000 cámaras, después hubo una inversión de 7,000 cámaras. La inversión en esas 7,000 cámaras concluye en este año. En este año se pone la última de las 15,000 cámaras. En particular del proyecto de 7,000 cámaras, la última cámara se pone en este año. Pasa el periodo de inversión. El periodo de inversión ha concluido. Por eso vamos a tener una modificación en el presupuesto de la dependencia, del C5. Ahora pasa el periodo de inversión y entra el periodo de operación y mantenimiento. Digamos que durante el periodo de inversión traíamos un monto sensiblemente superior al periodo normal. Pasa con cualquier dependencia donde tienen una parte de inversión muy acusado, como fue el caso del C5. Concluyó la parte de 8,000 cámaras, concluye la parte de 7,000 cámaras, concluye el proyecto de inversión, ya no habrá una inversión mayor, que nos quedamos con la parte de operación y mantenimiento, que es una tendencia que ya queda ajustada para el resto del proyecto. Esa es la primera parte de la respuesta. La segunda parte de la respuesta, y de nuevo está claramente en los anexos, es que el fondo de capitalidad solamente pudimos incluir, debido a la redacción del artículo 5 de la Ley de Disciplina, solamente pudimos incluir explícitamente en el presupuesto 1.250 millones de pesos. 1.250 millones de pesos adicionales, que son la diferencia entre el proyecto de presupuesto y el presupuesto aprobado, no pudieron ser incluidos. Para no ocultarlo, señor diputado, lo pusimos en un anexo específico. Está allí en un anexo específico, y dentro de esos 1.250 hay 200 para el C5. Esos 200 en el C5 que ahorita no pudimos incorporar en el presupuesto nos provocan esa caída que usted detecta, pero una vez incluidos estos 200 millones, si se da cuenta, la caída es justamente de 200 millones. Una vez que podamos incluir los presupuestos del anexo del fondo de capitalidad, de esos 1.250, hay 200 que van a ser incorporados al C5. Entonces están allí, están explícitos en el anexo, y tendrán que ser incluidos. Justamente la diferencia que usted detecta va a ser incluida dentro del anexo, que están ahorita en el anexo, y va a ser subida a presupuesto. Muchas gracias. Les cuento, señor diputado. El uso de la palabra. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra al diputado Andrés Atay de Rubiolo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 3 minutos para formular sus preguntas. Gracias, diputado presidente. Buenos días, secretario. El tiempo pasa muy rápido y estamos por terminar, usted y yo, nuestra función en este trienio. La verdad es que ha sido grato encontrar eco en ideas y poder haber tenido algunos debates interesantes con usted. Soy completamente monotónico en el consumo de técnica y debate, por lo cual definitivamente me quedo con muchas más ganas de eso. Se lo he dicho siempre y se lo seguiré diciendo, su deuda más grande con la ciudad es la información. Usted comprende perfectamente que la asimetría de información nos aleja de las decisiones óptimas. Usted sabe perfectamente que los costos sociales son mucho mayores y que con esa simple adecuación todo lo que aquí acontece sería mucho más eficiente y sobre todo justo para las y los vecinos de esta ciudad. El comportamiento monopólico de su secretaría en términos del manejo de la información es totalmente reprochable. Primera pregunta, ¿cuándo me dará la información de la recaudación por colonia del predial o siquiera por delegación? ¿O cuándo se la dará no a nosotros como asamblea, sino a las y los vecinos que les interesa saber, seguro mucho más que a nosotros, esa información? Segundo, ¿cuándo la ciudadanía podrá conocer al 100% el uso de estos recursos?
Intentaré, con este poco tiempo que tenemos, decir muchos temas que nos llaman muchísimo la atención. El primero, y como ya lo han dicho, es el factor de actualización. Difiero con el diputado Corchado, porque a diferencia del año pasado, en donde en efecto el artículo 18º del Código Fiscal lo obliga a usted a incluir el cálculo que contiene su propuesta de ley de ingresos, también de esa misma manera esta Asamblea está facultada a modificar ese factor de actualización. Seguramente usted lo recordará, así lo hicimos el año pasado. Pero hoy usted ignora olímpicamente la proyección de Hacienda y los criterios generales de política económica mediante los cuales fueron aprobados o fue aprobado el paquete económico federal. Ahí se estima una inflación del 3% y Banjico una inflación del 3.48%, muy por debajo de lo que usted está contemplando en su 5.48%. No se sorprenda, secretario, si en esta Asamblea decidimos disminuir el factor de actualización. Segundo, y como se ha dicho ya, la subestimación. Mire, secretario, le muestro. Al cierre del tercer trimestre, como usted ya bien lo dijo, hay un excedente por 22,000 millones de pesos. 11,000 millones de esos 22,000 millones de pesos son recursos de libre disposición. Recursos que usted decide unilateralmente, no pasa por esta Asamblea el destino de ese recurso. Pero además se lo dijimos la vez pasada, si contemplamos la suma desde el 2013 al 2016, la sumatoria de todos los recursos de libre disposición, de excedentes, que parte de esos excedentes se convierten en remanentes, usted ha hecho uso de 89,000 millones de pesos con total discreción. Eso nos parece también totalmente reprochable. En su propuesta de ley de ingresos, que incluye los 213,000 millones de pesos que ya de aquí todos es conocido, nosotros estamos convencidos que por lo menos usted está subestimando 18,000 millones de pesos, por lo menos. ¿Y por qué por lo menos? Porque coincido con usted que el artículo 5º de la Ley de Disciplina Financiera lo obliga a usted a colocar en su propuesta de ingresos lo que contenía el proyecto de presupuesto federal. Ahí hay un buen margen de recursos adicionales que, como usted también muy bien ha dicho, contiene un anexo del decreto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México. Pero ¿de dónde residen esos 18,000 millones de pesos? Hay definitivamente subestimaciones que nos llaman poderosísimamente la atención. Y aquí tenemos el patrón de comportamiento de algunas de esos rubros en donde nosotros identificamos eso. El primero es la tenencia. La tenencia, como nunca antes, viene en 4,800 millones de pesos. Como nunca antes. El impuesto sobre nómina, secretario, ha venido presentando un crecimiento sostenido a tasas crecientes incluso, y que hoy nos lo colocan nuevamente por debajo de lo que seguro va a ingresar la ciudad. El otro es el de logramas de verificación. Viene a la mitad, secretario, a la mitad no de lo que indica ya el tercer informe trimestral, sino a la mitad de las últimas 3 leyes de ingresos, que de todos es conocido, viene subestimada. Y cuarto, las multas de tránsito, secretario. Yo ahí voy a diferir con algunos compañeros. Yo sí les veo función social a la existencia de las fotomultas, estoy convencido y lo creo, pero una cosa es estar convencido de la existencia de una política pública así, y otra cosa es subestimarlo a tal magnitud. Al tercer trimestre de este año ya se recaudaron 1,224 millones de pesos. En la ley de ingresos vienen 973, secretario. Por lo menos allá hay 300, 400 millones de pesos que nos llama, insisto, poderosísimamente la atención que venga por debajo. Y el otro tema que ya hemos platicado, y con esto termino mi primera intervención, es el de la deuda. El de la deuda. Usted aquí reconoció hace no mucho tiempo que se tenía que reflexionar sobre el tema, dadas las condiciones que tenía la TIE en tiempo presente. Invitó a la reflexión, y como nunca antes en esta gestión se está colocando 5,000 millones de pesos de deuda, como nunca antes. 5,500 millones de pesos, como nunca antes, secretario. Y si a eso le sumamos lo que nosotros consideramos sigue siendo subestimación, es donde nos surge la pregunta de por qué seguir endeudando a la ciudad. De tal manera, no hay de otra, que para pagar la deuda o incrementamos impuestos, o disminuimos gasto público, o reorientamos el mismo, pero no hay más. Y le estamos dejando a las próximas generaciones un pago, insisto, que será mañana o pasado mañana, pero que me parece totalmente injusto. Y termino mi intervención con esto. El tema de la reconstrucción. Usted ha sido muy claro de la reconstrucción. Usted ha sido muy claro en cómo viene estipulada la repartición de recursos en
su propuesta. Pero en aras de que sea más difícil de fiscalizar qué, cuánto y cómo se utilizan esos recursos públicos para la reconstrucción, usted lo pulveriza en las secretarías, al más viejo estilo de divide y vencerás. Y el problema será que el vencedor no será la familia afectada. El problema es que el vencedor no va a ser el damnificado o la damnificada. Usted contempla un destino total de 2.111 millones de pesos, los 1.500 millones de pesos que vienen en la deuda, los 477 millones de pesos que van a distintas dependencias, 34 millones de pesos que son el 13.5% adicional que contempla la oficina del jefe de gobierno y los 100 millones de pesos que van al FONADEN. La ley de disciplina financiera establece que debe mandarse un porcentaje respecto a lo que se haya ejercido durante los últimos 5 años en términos de desastres naturales. Usted propone 100. Yo como sé que ese fue el gasto promedio de los últimos 5 años, eso no lo coloca en la propuesta. Pero lo que yo quiero, y con esto concluyo, lo que yo quiero decir puntualmente es, del 100% de recursos que en su propuesta viene para la reconstrucción, el 70% son deuda. Solamente el 30% le podríamos decir son esfuerzo de su parte para destinar y robustecer un fondo de esta magnitud. ¿No le parece que es insuficiente, pero sobre todo injusto con las familias que hoy requieren mucho más de nosotros para destinarle entonces así más dinero a un fondo mucho más robusto, mucho más fuerte y que sobre todo pueda atender lo que recientemente aprobamos en la ley de reconstrucción? Esas serían mis primeras preguntas. Muchas gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra al ciudadano secretario de Finanzas para darle respuesta a las preguntas formuladas hasta por 5 minutos. Adelante, secretario. Con su venia, señor presidente. Déjeme empezar, diputado, con la última parte para reiterar lo que hemos explicitado en nuestras intervenciones respecto de los recursos para la reconstrucción. Déjeme ponerlo en términos quizá muy gráficos. Tenemos, digamos, dos fuentes posibles: el presupuesto de 2018 y el fondo de contingencias que se fue conformando con los remanentes de ejercicios anteriores a lo largo de esta administración, ¿no? Son dos fuentes distintas. El presupuesto del 2018, cualquiera que acabe siendo el monto final, va a ser solamente una fuente más para atender los recursos de la reconstrucción. De manera inmediata, como sabe, se han activado 3.000 millones de pesos ya del fondo de contingencias para la aplicación, para la emergencia y la reconstrucción, ¿no? Son 3.000 millones que ya han sido aplicados y existe la disponibilidad para ese recurso en caso de ser necesario, su activación, se procederá a hacerlo. Ese fondo está allí, el fondo de contingencias. En ningún momento se ha menoscabado o se ha regateado su aplicación. Ese es el propósito para el cual fue diseñado. Lamentablemente hemos tenido que usarlo. Digo lamentable porque sobrevino la contingencias. Y el otro fondo, la otra fuente para la reconstrucción será el presupuesto de egresos del 2018. Entonces, si hacemos una suma rápida, diputado, simplemente del fondo de contingencias ya le hemos bajado 3.000 millones de pesos. Dentro del siguiente ejercicio tenemos contemplados 1.500 millones en crédito, que son del fondo de reconstrucción. Es el doble de los recursos. Usted me dice, ¿por qué no usan recursos propios? Estamos utilizando el doble de recursos propios de lo que le estamos destinando de crédito en el 2018, 1.500 contra 3.000. No nos podemos decir que estamos regateando recursos propios. Ya llevamos 3.000 millones contra 1.500 de los recursos del FONREC. Déjeme platicarle un poquito sobre los recursos del FONREC. Los recursos del Fondo de Reconstrucción funcionan con un mecanismo de potenciación del cupón cero.
fueron 2.500 millones que se aprobaron en el presupuesto federal, de los cuales 300 millones le corresponderán a la Ciudad de México. Esos 300 millones de pesos caerán de manera presupuestal a la Ciudad de México y se transformarán mediante un mecanismo de potenciación de un bono cupón cero. Cupón cero, como ustedes lo saben muy bien, es como funcionan los CETES, por ejemplo, ¿no? Esos 300 millones se van a transformar en 1.500 millones. Esos 1.500 millones, para acomodar esos 1.500 millones necesitamos techo, porque no podemos contratar si no tenemos techo aprobado. Por eso solicitamos esos 1.000 millones adicionales. Pero ¿cuál es la ventaja, diputado? Que los 1.500 millones de pesos, los 1.500 resultantes del Fonden, no nos van a contar para el saldo. Van a ser contratados, pero no van a contar para el saldo de la deuda pública. ¿Por qué? Porque ya están pagados. ¿Con qué se van a pagar? Con esos 300 millones que bajamos del presupuesto federal. Con esos 300 contratamos un bono cupón cero que lo multiplica por 5. ¿Cuál va a ser la mecánica, si se me deja ilustrar, de esta deuda? Vamos a recibir 300, vamos a contratar 1.500, vamos a traer 1.500 registrados de deuda contratada, y en el año 20 vamos a pasar de 1.500 a 0 sin pagar un solo centavo. Eso significa, ya lo platicamos con la Secretaría de Hacienda, que no vamos a registrar el saldo de esos 1.500 dentro del saldo global de la ciudad. Entonces, usted no los va a ver dentro del fondo total. Ese es el mecanismo que platicamos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para maximizar los recursos de la reconstrucción. Es crédito para propósitos de contratación, es crédito para propósitos de registro, pero no es crédito para propósitos del saldo. Usted no lo va a ver. La ciudad no se va a endeudar por 1.500 millones de pesos, no lo vamos a traer en el saldo. El saldo no se va a incrementar en 1.500 millones de pesos. Lo necesitamos para el registro, lo necesitamos para la contratación, pero no lo va a traer. Eso significa que la posición deudora de la ciudad no se va a modificar. Vamos a seguir teniendo 2.1% del Producto Interno Bruto de la ciudad como porcentaje de la deuda pública, muy por abajo del 2.9% que tenemos. Déjenme pasar muy rápidamente a algunos de los temas. Tenencia, lo que usted ve de monto en tenencia, desgraciadamente en su mayor parte es subsidio. Es subsidio que debido a las reglas del CONAC tenemos que registrar el 100%. Nosotros tenemos que registrar para tenencia, por ejemplo, si usted tiene un auto menor a los 250,000 pesos, quiere decir que usted tiene un subsidio del 100%. Suponiendo que su tenencia sea de 3,000 pesos, yo tengo que registrar los 3,000 pesos. Son las reglas del CONAC las que me obligan a hacerlo. Sin embargo, en caja no cae nada. Entonces no le puedo dar gasto con cargo a ese subsidio. Si usted tiene un auto menor de 250,000 pesos, yo registro los 3,000 pesos de un lado y del otro lado, del lado del gasto, registro un gasto de 3,000 pesos. No puedo darle gasto, por ejemplo, a Protección Civil o al metro, no le puedo darle gasto a ninguna dependencia con cargo a ese subsidio. Desgraciadamente el monto que está ahí es una parte subsidio. La parte de flujo de efectivo de la tenencia es una historia muy triste. Se nos está una migración muy dramática del parque vehicular de la ciudad hacia Morelos, lo cual plantea una tarea muy compleja en términos de recaudación, que es la parte que nos toca. La base fiscal del parque vehicular se nos está depreciando de manera muy dramática. Morelos nos está haciendo mucho daño en materia de recaudación y bueno, tenemos que ver qué vamos a hacer en el futuro cercano. Respecto al factor de actualización, efectivamente se está depreciando de manera muy dramática, ¿no? Morelos nos está haciendo mucho daño en materia de recaudación y bueno, tenemos que ver qué vamos a hacer en el futuro cercano.
Respecto de... Gracias, secretario. Para ejercer su derecho de réplica, se concede uso de la palabra por 3 minutos al diputado Andrés Atayer Blanito. Gracias. Eso lo explica recientemente, pero no en años anteriores. Cuando usted me dice que en efecto no se ha escatimado, porque ya se utilizaron 3.000 millones de pesos de... Eso lo explica recientemente, pero no en años anteriores. Y cuando usted me dice que en efecto no se ha escatimado, porque ya se utilizaron 3.000 millones de pesos del FONADEM, por ejemplo, que valdría la pena decir que fue propuesta del PAN en la legislatura pasada, fue propuesta del PAN, que ya se utilizaron 3.000 millones de pesos y que la otra fuente de recursos para este fin, el de la reconstrucción, es el decreto de presupuesto de egresos. 3.000 que ya se utilizaron, más los 1.500 millones de pesos que usted ya explicó cómo van a funcionar, más lo que se contempla en lo que ya en mi participación pasada expliqué, pues de todos modos me sigue pareciendo un fondo poco robusto, poco importante. ¿Por qué además? Porque usted hace un momento le daba la importancia a las unidades responsables de gasto. Y ahí me queda clarísimo que el objetivo de la subestimación es no dotar de presupuesto a las unidades responsables de gasto de origen, sino monopolizar ese recurso desde el gobierno central para generar una dependencia político-económica de estas unidades responsables de gasto hacia el gobierno central y que entonces se vayan escatimando los recursos en el transcurso del año, que eso es lo que lamentablemente ha venido pasando. Y justamente en relación a eso, yo veo con muchísima tristeza que este año se está destinando mucho menos que años pasados, que de por sí para mí era poco, a las delegaciones. Contemplando el techo base, contemplando el fondo de inversión de delegaciones, contemplando los 310 millones de pesos para la instalación de las alcaldías, contemplando los 70 millones de pesos de mercados, contemplando lo que llega de la federación, pues apenas llegamos a un 16-17%, cuando hubo periodos en donde de propuesta original por parte de la Secretaría de Finanzas se contemplaba un 20-21%. ¿Qué pasa con estos gobiernos de proximidad? ¿Por qué tan poca relevancia o importancia le da a usted? Y concluyo con esto. Me queda claro el tema de los subsidios fiscales. De hecho, este año crecen en un 7%. Si mi memoria no me falla, vienen en 4.100 millones de pesos. Desde la primera ocasión, hace 2 años, le planteé que me parece falta transparencia en el destino de estos subsidios fiscales. Pero también con preocupación, y con esto concluyo, toco 3 temas del Código Fiscal. La licencia única ambiental antes no tenía costo. Ahora tiene un costo de 1.585 pesos. La reposición de la calcomanía de verificación antes costaba 93 pesos, ahora 190. Eso no obedece al factor de actualización, viene por encima del factor de actualización. Y el tercero me queda muy claro que debe venir en el Código Fiscal, e incluso tuve la oportunidad de platicarlo con el tesorero, el tema de que teníamos que incluir el tema de los estacionamientos, cómo lo íbamos a cobrar. Y me parece que la fórmula que ustedes proponen genera un incentivo total a hacer más estacionamientos. Porque el cobro que se le está generando por unidad adicional a los estacionamientos viene en términos de intervalos. Entonces, si a mí me dices, oye, hacer 1 más o 10 más te cuesta 70 pesos, pues hago 10. No hago 1, porque me va a costar lo mismo. Y en ese sentido, que yo le quería preguntar, ¿cómo se estableció el cobro? ¿Mediante qué criterios de este artículo del Código Fiscal? Porque como le decía, según este artículo, a cada ciudadano tener un cajón de estacionamiento más de lo que la media le permite, le implicaría un costo de 73.570 pesos, mismos que a un establecimiento mercantil que le podría costar hacer 10, 20 o 30 más. Mi propuesta, y la pondré en la mesa de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y Cuenta Pública, y obviamente aquí a la Asamblea, es que tiene que haber un costo por unidad adicional, no por intervalo.
porque insisto, lo que invita este mecanismo que usted propone, esta fórmula, es hacer el tope máximo, porque me cuesta lo mismo hacer el máximo que el mínimo. Esas serían mis preguntas y gracias de antemano, secretario. Gracias, diputado. Para dar contestación a la réplica se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al secretario de Finanzas. Adelante, secretario. Con su venia, señor presidente. Nada más déjeme tomar medio minuto para tratar de darle respuesta a unos temas que quedaron pendientes, señor diputado. Respecto de la mecánica para cuánto le vamos a destinar, en su caso, al Fonaden, como bien lo menciona, es una fórmula que implica los años anteriores. Afortunadamente la Ciudad de México, a pesar de que es sujeta a distintas contingencias naturales, no habíamos tenido que recurrir al Fonden. Este año tuvimos que recurrir al Fonden. Lo aprobado para la Ciudad de México en el Fonden son 1.716 millones de pesos. Eso está en la página del Fonden. Eso nos implica inmediatamente un cálculo que implica el promedio de los últimos años, que es 0, más 1.716. El promedio es un poquito incluso menor que los 100 millones, por eso le redondeamos, digamos, a los 100 millones. ¿Por qué? Porque se activó en este año, y vamos a tener que poner una contraparte importante, sobre todo para dos temas: el SACMEX, el Sistema de Agua de la Ciudad de México, que tiene varios proyectos, y los temas de SEDATU y lo que mencionaba el diputado de la coalición, la parte de las escuelas. Respecto de los hologramas, lo que nos dice la Secretaría de Medio Ambiente es que por alguna estrategia propia de la Secretaría de Medio Ambiente no va a haber hologramas en los primeros meses del año, y entonces eso nos va a reducir el monto de los hologramas respecto a años anteriores. Es básicamente lo que estamos revisando. El presupuesto delegacional es suficiente, no es suficiente, como nunca es suficiente ningún presupuesto. En nuestro argumento es el presupuesto más alto en la historia de la Ciudad de México el que estamos proponiendo en este momento en términos reales, ¿no? Tenemos aquí una información, la gráfica, tenemos ahí el histórico y las proyecciones. ¿Es suficiente? No va a ser suficiente nunca, ¿no? Ni para delegaciones, ni para cualquiera de las dependencias. Para el metro necesita muchísimo más recurso. Déjenme dedicarle un momentito nada más a la parte de la propuesta de estacionamientos, que entendemos, y ahí nos ayudará algunas diputados que platicaron con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda este tema. A ver, parte de la concepción de que quizá en los últimos años se hayan construido más estacionamientos que viviendas en la ciudad, ¿no? Se han construido más metros cuadrados de estacionamientos que de vivienda. Entonces lo que se quiso hacer, entendemos, es un mecanismo en donde pues se desincentiva el uso de la construcción de estacionamientos y se incentive, en su caso, la construcción de vivienda. Es por eso que, digamos, pasaríamos de manera esquemática, donde los estacionamientos eran un mínimo de estacionamientos a un máximo de estacionamientos, y a partir de ese máximo se tendrá que incrementar las cuotas. Las cuotas fueron propuestas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, entiendo, en acuerdo con el sector privado. La misma pregunta que usted me hace, nosotros se la hicimos, y nos respondieron, pues eso fue lo que se platicó entre las dos partes, ¿no? Sí, creo que deberíamos de tener una racionalidad técnica en el cálculo de las mismas. Para el costo que bien menciona de la reposición, lo que nos mencionaba la Secretaría de Medio Ambiente es que en este momento no cobraba por la reposición. Si se da cuenta, no es la licencia sino la reposición, y fue
si quiere ahorita lo aclaramos con la Secretaría de Medio Ambiente. Lo que nos dijeron es no estamos cobrando en este momento por la reposición.